Buenas tardes. El día de hoy estamos acá con el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y con amigos y compañeros de la UNT para señalar lo siguiente. Desde ahora fijamos nuestra postura en torno a la iniciativa de Afores. Nosotros presentamos una iniciativa como grupo parlamentario, se mandó otra por parte del Ejecutivo Federal y en esto debemos ser nosotros muy precisos. Nosotros no vamos a acompañar nada que sea en contra del pueblo de México, en contra de los trabajadores de nuestra patria. Y esta iniciativa tiene como fin ampliar el porcentaje del fondo de ahorro de los trabajadores para el tema de la especulación financiera. Plantea un tema de una comisión que desde nuestro punto de vista esta comisión debe nombrarse ahora para hacer una auditoría a el manejo de los ahorros de los trabajadores. En la propuesta nuestra nosotros sostenemos que la ruta de la privatización fracasó, que los únicos que ganan son las administradoras. Actualmente traen una utilidad de más del 36%, los bancos el 26%, y el crecimiento de la economía no rebasa el 2%, y el beneficio a los trabajadores no llega al 5%. Por eso nosotros sostenemos que la iniciativa de nosotros es la revisión de todo el sistema de pensiones que está a punto de colapsar. Y ahí nosotros como grupo parlamentario nos vamos a sostener, vamos a explicar, porque un dato más que es fundamental: hay más de 62 millones de cuentas individuales. Significa que estaríamos lastimando a más de 62 millones de mexicanos. Por eso esta iniciativa es de alto impacto y aquí nosotros sostenemos que debemos de frenar la ruta del modelo neoliberal. Entonces estamos en esta ruta y bueno, agradecemos mucho que nos acompañen los trabajadores aquí con nuestro amigo y que ellos también fijarán aquí su postura sobre esto. Haría un comentario adicional. El ahorro de los trabajadores no es ahorro, es a fuerza. Les imponen esa medida, no se les pregunta. Alcanza los 3.5 billones de pesos. Entiendo que es la fuente de financiamiento más importante del país, que alcanza hasta el 15% del Producto Interno Bruto. Y el dato que nos comparten los compañeros trabajadores, que me parece que es demoledor. Mientras que en el régimen solidario de pensiones, antes de que se privatizaran, el trabajador podía obtener una pensión en torno al 75% del ingreso de sus últimos 5 años, hoy lo más a lo que puede aspirar es al 25% en las cuentas individuales. Es verdaderamente infame que se haga una reducción del 50% del recurso, donde adicionalmente tienen que pelear el fondo de retiro al final de su vida laboral. Por poner un ejemplo, si yo alcancé 300,000 pesos de ahorro, me dan 100,000 y tengo que interponer con un abogado una demanda para que me regresen los otros 200,000 y además me cobran el 30%. Entonces es inentendible que nuestros compañeros y compañeras de Morena presenten una iniciativa, o el Ejecutivo peor, presenten una iniciativa que va a permitir que cobren mayores comisiones todavía los bancos y que se sangre todavía aún más al ahorro de los trabajadores y las trabajadoras. Es inaceptable. Nosotros estamos por regresar al régimen solidario o, en su defecto, que se vuelva a poner en pie el régimen solidario y que cada trabajador y trabajadora en lo individual decida si se queda en la cuenta privada o se va al fondo solidario. Tenemos demandas de cambiar lo de UMAS por salarios mínimos, porque ahí también es un robadero del dinero de los trabajadores y trabajadoras. Entonces,
pues ya le avisamos a nuestros compañeros de Morena, como dice el refrán, guerra avisada no mata soldados, no vamos con ellos en este tema, no podemos hacerlo, en nombre del Partido del Trabajo, estamos con los trabajadores, trabajadoras del país, bajo ninguna circunstancia validaremos y daremos un debate muy fuerte con argumentos, con datos, con razones, el jueves próximo que se presentará esta iniciativa al Pleno de la Cámara de Diputados. Y yo quiero, además, no hago caravana con sombrero que no termino, los datos que he presentado es un trabajo que hicieron los propios compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores y que hoy por la mañana nos los compartieron y que son absolutamente demoledores. Me parece que frente a esa estadística, pues no hay argumento posible, frente a esos números no hay argumento posible de defensa de la iniciativa. Es más, voy a ir más lejos, perdón, si me lo permiten, compañeros, es la Secretaría de Hacienda, es el secretario de Hacienda del gabinete del compañero presidente, que se está pasando de neoliberal. Pues si nosotros estamos en contra de eso, ¿a quién le quieren hacer la tarea? Es incorrecto, eso no lo planteamos en campaña, esa no es la postura del compañero presidente y eso es indefendible y nosotros no vamos a ir con esa posición. Gracias, buenas tardes. La semana pasada de pronto recibimos la noticia que se había aprobado en comisiones esta nueva propuesta para las AFORES. La verdad es que nos alarmó, porque nos enteramos que el propósito de esta nueva propuesta es aumentar el descuento de su salario a los trabajadores, aumentar el costo de la comisión y además agregarle un elemento medio tramposo que decía que si el trabajador obtenía mayores rendimientos de los normales, le iban a poder cobrar otra comisión extra. Es decir, por donde quiera se lo cargan al costo de los trabajadores. Para nosotros fue francamente una verdadera sorpresa, porque pues se nos recrearon viejos tiempos en donde las iniciativas se suben así de manera sorpresiva para tratar de pasarlas sin que nadie se dé cuenta y ya después de hecho el daño pueda haber las reclamaciones que correspondan. Y me parece importante apreciar y agradecer la posición del Partido del Trabajo. La verdad es que si no hubiera sido por ellos, creo que esta iniciativa ya hubiera sido aprobada. Y me parece que hubiera generado un descontento gigantesco entre los trabajadores. Literalmente la mitad de los mexicanos está involucrado en esta iniciativa. Quiero decirles que nosotros no estamos de acuerdo porque el resultado de las privatizaciones ha sido catastrófico para los trabajadores. La propia OIT, si ustedes leyeron las notas del día de hoy, está diciendo abiertamente que si no se revierte este proceso de privatización de las pensiones, van a colapsar muy rápidamente. Realmente es indispensable revisar qué está pasando con las pensiones de los trabajadores. Nosotros creemos que lo más prudente es hacer una revisión del proceso, hacer un diagnóstico. No se puede seguir repitiendo el mismo error y creyendo que volviéndolo a repetir de alguna manera mágicamente se va a corregir. Eso es inaceptable. De manera que nosotros quisiéramos pedirle al Partido del Trabajo, además de apreciar y agradecer su posición, que pudiera, hablando con Morena, ojalá haya sensibilidad de Morena, pues detuvieran esta iniciativa hasta que no se hiciera un diagnóstico preciso realmente de cuál es la manera de resolver el problema de las pensiones, hacer un balance de lo que ha resultado en sus privatizaciones, que en general no ha funcionado, no solo en México ni en el mundo, y realmente estemos dispuestos a buscar una solución. Realmente parece ser el deporte nacional quitarle a los trabajadores y apropiarse de los recursos de sus pensiones, y yo creo y reconozco que lo que el PT, la posición que está planteando el PT, es la que le va a servir realmente a los trabajadores. Sí, tenemos una pregunta de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Hola, buenos días, buenas tardes, diputadas y diputados. Preguntarte, Reginaldo, sobre este asunto.
Obvio, dicen que le están pidiendo sensibilidad a Morena para que se una a esta petición, pero bueno, con los votos, el voto 4 de Morena, pues difícilmente podría prosperar incluso en comisiones, ¿no? Esta propuesta que están ustedes haciendo. ¿Qué van a hacer para que realmente se cumpla y las AFORES pues dejen ser el gran negocio de las tenedoras de este dinero de los trabajadores? Hace más o menos 2 meses recuerdo que ya habían presentado la propuesta para quitarle este poder que tienen las empresas privadas, los bancos, principalmente sobre las AFORES. Sin embargo, Morena se deslindó porque había generado pues inestabilidad en la bolsa. ¿Y qué van a hacer ustedes para que prospere? Los votos de Morena son importantes y no sería lo mismo los votos de ustedes con la propuesta que está haciendo Morena, porque les llevan mucho por delante. Gracias. Bueno, nosotros estamos haciendo el planteamiento de que sensibilice los compañeros de Morena, porque este dictamen ya está en pleno, está por la ruta ya no de comisión, sino está para que el jueves en pleno se debate, se discuta. Nosotros queremos que no, y bueno, los de Morena tendrán que asumir responsabilidad de consecuencia ahora, porque no hay duda de que esta iniciativa es neoliberal netamente, no hay para dónde hacerse, y aquí pedimos sensibilidad a los funcionarios de Hacienda, que son los que están planteando la urgencia, que nosotros no vemos la urgencia ni la necesidad de sacarla ahora sin discusión, como lo plantea Hernández Juárez, y aquí también planteamos, porque no tenemos plena seguridad si el presidente de la República está enterado de esta iniciativa, y entonces lo que estamos planteando es que el impacto es mayúsculo. Les decía que las cifras son más de 62 millones de mexicanos. ¿Cuántos millones votaron por nosotros? 30, 31. O sea, es mucho más lo que estamos lastimando, y como se dice, está a punto de colapsar. Por eso la iniciativa del PT es la revisión del conjunto de las pensiones, que es la ruta correcta desde nuestro punto de vista, para rescatar incluso esta privatización, que se genere una instancia pública que administre sus fondos y que este recurso vaya a inversión productiva, que vaya a Pemex, que vaya a Comisión Federal de Electricidad, donde hay inversión segura, donde va a haber utilidad, donde se va a garantizar el mantenimiento del fondo y el crecimiento del fondo. Porque lo que se explica acá es que la tasa de reposición pues va a ser el 25%. ¿Cuándo? Mucho. Es grave lo que está sucediendo. Ahora, otra cosa más, no solo el tema de las sumas para calcular la pensión, ya no el salario mínimo. Nosotros sabemos que sea el salario mínimo, porque ese es lo que el trabajador ya cotizó, y con la UMA le descuentas, y te calculan la pensión en UMAS, te descuentan este recurso. Entonces, por todos lados está perdiendo el trabajador, porque tú estás privilegiando el tema financiero, que ahora estos financieros neoliberales no quieren que los toques ni con el pétalo de una iniciativa, porque se son nerviosos, toman la bolsa y casi se acaba el país. Nosotros ya estamos también aquí presentando la iniciativa para regular las comisiones que cobran abusivamente los bancos. Esperemos que con esto no se vuelva a caer la bolsa de valores. Siguiente pregunta de Alfredo Flores de New México. Buenas tardes, diputadas y diputados. El señor Fernández Noroña explicó muy bien todo lo que es esta situación de las AFORES, con estos descuentos del 30% que le hacen. Ahora, con esta situación, si se aprueba tal como va, es verdad, porque hay rumores de que esos recursos de las AFORES se irían para financiar el aeropuerto en Santa Lucía, el tren en la Riviera, el tren Maya. Esa sería la primera. La segunda, los bancos han fracasado en la administración de AFORES, nada más quedan 3, 4, la mayoría de los que manejan las AFORES son administradoras y también están queriendo vender las AFORES porque no es negocio, a pesar de las comisiones que cobran, no es negocio. Hay la perspectiva de que vaya a haber protestas masivas si empiezan a desaparecer los ahorros, que son muy pocos, además son pequeñísimos, de los trabajadores, incluso a nivel prensa están cotizando el salario mínimo, que es muy poquito lo que se aporta a las AFORES.
para los periodistas, para que sepan. Bueno, lo que es claro es que es un gran negocio. Por eso quieren que se amplíe el porcentaje del manejo en la especulación de este fondo. Los únicos que han ganado desde que apareció este formato de privatización de los ahorros de los trabajadores ha sido los bancos, los administradores financieros, el capital financiero. Los que han perdido en el mundo son los trabajadores y los que han perdido en México son los trabajadores. Y no quieren que se amplíe el porcentaje para invertir en el aeropuerto. No es para eso, no es para irse a mayor inversión especulativa. Por eso nosotros lo que planteamos es que rescatemos ese fondo ahora que estamos a tiempo y armemos una institución pública y que vayamos a la inversión de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, donde sería seguro, rentable el recurso de los trabajadores. Además que por estas calificaciones que nos dan a la economía nacional, se van a reducir las posibilidades de financiamiento y aquí habría una bolsa. Estamos hablando de 3.6 billones de pesos. Un dato adicional, muy rápido, porque además nos dicen que ya hay votación. Un dato adicional, en Chile se hizo este diseño y en Chile a los trabajadores no les cobran por el monto de su ahorro total, porque cada año te van cobrando aquí en México sobre el monto total de tu ahorro. En Chile sobre solo lo que en ese año aumentó, o sea que es un robadero por donde se le vea. Si es un supernegocio, son 3.6 billones de pesos. Reitero que en el régimen solidario te ibas a llevar el 75% de tu ingreso, de tu último ingreso, y aquí te llevas máximo el 25%. Y me faltó dar un dato adicional: entre 5 y 7 millones de trabajadores en el actual régimen, aunque hayan cotizado, no van a alcanzar una pensión. O sea, es para decirlo claro, es un robadero del ahorro de los trabajadores, y con más comisiones y con más manga ancha en la especulación se pone todavía más en riesgo, porque en última instancia, si hubiera una inversión equivocada, el Estado mexicano se hace responsable de dar la pensión a los trabajadores y trabajadoras. Entonces son puras pérdidas para el trabajador y para el pueblo de México, para el Estado mexicano mismo, y ganancias para los privados, que no entendemos por qué esta iniciativa se ha enviado. Angélica Melín, de MBS. David Galván, de Uno TV. Nada más para precisar, finalmente hubo alguna indicación o un señalamiento, o alguien le dictó a Morena el hecho de esta iniciativa. Es una congratulación con el sector bancario, y por otra parte hay riesgo de que se repita lo que ocurrió con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que precisamente se quiso amarrar con las Afores esta cuestión de que no pudiera cancelarse, y finalmente pues tuvo una afectación directa las Afores respecto a esta cancelación. Gracias. Bueno, lo que nosotros sabemos es que los que están presionando es los funcionarios de Hacienda, y como ya se explicó, el grupo parlamentario logró que se suspendiera en una ocasión, y ahora viene probablemente para el jueves. Desde la semana pasada querían aprobar, que se aprobara. Hasta ahora vamos sosteniendo el debate, y espero que con esta postura se reflexione mucho más, que no como haciendo uso de la filosofía de Juan Gabriel: ¿qué necesidad? Siguiente. No hay ningún riesgo en eso, no tiene nada que ver con eso, con lo del aeropuerto ni con esas cosas. Última pregunta de Enrique Méndez, de La Jornada. Diputado, buenas tardes. ¿La presión de quién es? Porque la semana pasada vinieron unos funcionarios aquí a reunirse con usted. El que está encargado de Hacienda para el caso de las Afores es el señor Noriega Curtis, que antes fue el presidente de la Amafore, que ahí hay un conflicto de interés muy acendrado. ¿La presión es de ese señor? Bueno, ese señor vino la semana pasada encabezando la Comisión de Hacienda, más el presidente de la CONSAR y funcionarios de la CONSAR, a debatir con el grupo parlamentario del PT para la iniciativa que nosotros presentamos contra la iniciativa que ellos presentaron. Y bueno, fue un debate fuerte, cordial, pero no lograron convencernos de nuestra postura, porque no tiene viabilidad lo de ellos. Él es el que encabezó, sí.
Pero la presión directa Bueno, es de la él. presión es la de nosotros decimos que los funcionarios de Hacienda. Una última pregunta de Alejandra Canchola del Universal. Gracias. Diputado, este sería el primer rompimiento entre el PT y Morena. Y también si ustedes ya hablaron esto directamente con el coordinador Mario Delgado, si en caso de que llegara a tomarse el jueves, ¿eso significaría un rompimiento? Bueno, nosotros no hablamos de rompimiento, es una postura que nosotros señalamos desde la presentación de nuestra agenda legislativa y siempre lo hemos dicho, nosotros siempre vamos a estar del lado del pueblo, del lado de la gente. Lo que vaya en contra de ellos nosotros no lo apoyaremos, pero no es un tema de rompimiento, es un tema que no coincidimos con ellos, esperamos que ellos coincidan con nosotros en favor del pueblo mexicano. No hay más preguntas, muchas gracias.